Hola amigos, el mundo está cambiando. La pandemia del confinamiento ha ocasionado que no nos podamos reunir todavía. Esperamos que disfrutes de este tema que hemos preparado, pensando especialmente en ti. Esta es la versión 2019 del formulario de ingresos y retenciones, o simplemente formulario 220, que deberá ser expedido a todas las personas naturales quienes devengaron rentas de trabajo por el año gravable 2019, bien sea que estas rentas sean de tipo laboral o de tipo no laboral, como es el caso de los honorarios y los ingresos que haya recibido el contribuyente por prestación de servicios. La estructura de este formulario básicamente es la misma estructura del formulario 2018. Inicialmente el formulario tiene los datos del agente retenedor, el número de identificación tributaria, los apellidos, nombres, razón social, y posteriormente se encuentran los datos del trabajador como código, tipo de documento, número de identificación y los apellidos y nombres. Nótese que esta información relativa al tipo de documento, al número de identificación, a los apellidos y nombres, son datos que nos exigen en el formato 2276. A continuación se encuentra el periodo de la certificación, la fecha de expedición y el lugar donde se practicó la retención, indicando la ciudad, el código de departamento y el código de la ciudad y municipio. En el formato 2276 no se nos exige información acerca del periodo de la certificación ni la fecha de expedición, pero sí nos preguntan por la dirección del contribuyente, la cual es un dato que no está presente en el formulario 220, pero que sí lo exigen en el formato 2276, y nos preguntan también por el código del departamento y el código del municipio, pero no el lugar donde se practicó la retención, sino correspondientes a la ubicación del trabajador. Importante tener en cuenta que aquí el periodo de la certificación va desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, lo cual lo hemos diligenciado de esa manera para efectos de explicar el ejercicio. Sin embargo, con respecto a los trabajadores independientes, el periodo de la certificación deberá de corresponder, por supuesto, al periodo durante el cual se contrató el trabajador independiente. Si de repente con él hubo diversas contrataciones en el año, entonces el periodo de la certificación iría desde la fecha de inicio de la primera contratación hasta la fecha final de la última contratación. En el caso de ciertos contratistas independientes, como es el caso de los contadores que prestan su servicio anualmente, entonces el periodo de la certificación sí sería desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Posteriormente, en el formulario 220 se presenta la sección de ingresos y encontramos allí diversos conceptos que corresponden a las diferentes definiciones que trae el artículo 103 con respecto a las rentas de trabajo. Tenemos, por ejemplo, los salarios, los honorarios, los servicios, las comisiones, las prestaciones sociales, los viáticos, los gastos de representación, las compensaciones por el trabajo asociado cooperativo, otros pagos, las cesantías y las pensiones de jubilación. Vemos entonces que entre los diferentes conceptos de ingresos hay unos específicamente referidos a las relaciones laborales, como es el caso de los salarios, como es el caso de las prestaciones sociales, los viáticos, los gastos de representación o los pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo, e igualmente las cesantías e intereses de cesantías que se vayan a certificar durante el año 2019. Pero también encontramos dentro de los diferentes conceptos de ingresos
los relativos a rentas de trabajo no laborales, como es el caso de los honorarios, los servicios, las comisiones. Otro aspecto importante con referencia a los ingresos es que en cada renglón se hace énfasis en la palabra pagos por cada concepto de rentas de trabajo. Frente a ello es conveniente evaluar la respectiva instrucción del formulario. Por ejemplo, en el renglón 37 se deberán de certificar los pagos por salarios y emolumentos eclesiásticos. Allí la instrucción dice que se debe escribir el valor total de los pagos por salarios efectivamente realizados. Entonces, en el caso de los salarios queda claro que se deberá de certificar los salarios efectivamente pagados al trabajador durante el año gravable 2019. En el caso de los honorarios, que son rentas de trabajo no laborales, la instrucción dice que se deberá de certificar el valor total de los pagos por honorarios, al igual que en el renglón 37. Significa esto que en el caso de los trabajadores independientes que devenguen honorarios durante el año gravable 2019, tendrán derecho a que se les certifique el valor efectivamente recibido por este concepto, más no el valor devengado. De hecho, la instrucción dice que estos pagos por honorarios se deberán de certificar siempre y cuando correspondan a los realizados a personas naturales que presten servicios, en el cual predomina el factor intelectual sobre el técnico, sobre el factor material, manual o mecánico, y que por lo general ese tipo de servicios es prestado por personas con un título profesional o con una gran experiencia y habilidad en un área específica del conocimiento. En mi criterio, se justifica que en materia de honorarios los contratantes certifiquen los valores efectivamente pagados, pues en principio son los profesionales liberales los que se remuneran mediante este concepto, y dado que las profesiones liberales no se consideran actos mercantiles y por tanto un profesional liberal no tendría la calidad de comerciante, entonces asimismo no estaría obligado a llevar contabilidad. Y al no estar obligado a llevar contabilidad, recordemos que el principio de realización de los ingresos será el que se determina de conformidad con el artículo 27 del Estatuto Tributario, el cual indica que los no obligados a llevar contabilidad realizan su ingreso desde el punto de vista tributario cuando efectivamente reciban ese ingreso. De allí que los gastos devengados por honorarios durante el año gravable 2019 que no se hayan pagado no deben certificarse en este formulario 220 y por tanto no deben de ser objeto de reporte de información exógena. En el caso de los servicios y de las comisiones, la instrucción establece que deberá certificarse el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados por concepto de servicios, y aclara que se entiende por servicios toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona jurídica o natural sin relación de dependencia laboral con quien contrata la ejecución y que se concreta en una obligación de hacer, en la cual no predomina el factor intelectual, en la que lo técnico y lo manual prima sobre el intelecto, es decir, donde no hace falta una gran destreza mental e intelectual para prestarlo y se genere una contraprestación en dinero o en especie. A su vez, en el renglón de pagos por comisiones, la instrucción del formulario establece que se deberá de certificar, al igual que en el renglón anterior, el valor de los pagos o abonos en cuenta realizados por este concepto. Se entiende por comisiones las retribuciones de las actividades que impliquen ejecución de actos, operaciones, gestiones, encargos, mandatos, negocios, ventas, etcétera, a nombre propio pero por cuenta ajena, tengan o no el carácter de actos comerciales ejecutados por personas jurídicas o naturales. Desde mi punto de vista, es razonable que en el caso de los pagos por rentas de trabajo correspondientes a servicios y o comisiones, se deba certificar los valores pagados o abonados en cuenta, dado que, de acuerdo con el Código de Comercio, las actividades relacionadas con la prestación de servicios, así como las comisiones, pueden ser consideradas actos mercantiles y por tanto los prestadores de servicios y los comisionistas, al ser catalogados como comerciantes, estarían obligados a llevar contabilidad y por tanto a realizar su ingreso cuando éste se devengue, no cuando efectivamente lo reciban, como en el caso de los trabajadores que se remuneran con honorarios. Encontramos también los renglones relativos a prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación,
compensaciones por el trabajo asociado cooperativo, otros pagos, cesantías y pensiones que son pagos de índole laboral. En el caso que estamos estudiando, se dice que el señor Robert Antonio Paugil recibió efectivamente honorarios por valor de 8 millones de pesos. De esta manera, el valor de los honorarios que el contratante devengó y pagó durante el año gravable 2019 se deberán de reportar en este renglón 38. El formulario 220 también tiene una sección para certificar los aportes obligatorios a salud, los aportes obligatorios a pensiones, fondo de solidaridad pensional, incluso los aportes voluntarios a título de pensiones obligatorias que haya hecho el contribuyente al régimen de ahorro individual con solidaridad y los aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias junto con los aportes a cuentas AFC. En el evento de que el trabajador independiente haya aportado la respectiva planilla de seguridad social, donde demuestre que pagó los aportes a la seguridad social correspondientes al contrato bajo su nombre, el contratante no estará obligado a certificarlos. Conocemos de varios casos en los cuales los contratistas independientes acuerdan con sus contratantes que estos les retendrán la respectiva seguridad social y los pagarán en su planilla integrada. Solo en esos casos en los que el contratante pueda dar fe de la seguridad social retenida y pagada, esta se deberá de certificar en el formulario 220. De otra manera, no es conveniente la certificación de estos aportes en virtud de que el contratante no podría garantizar que la planilla aportada por el contratista corresponde al valor contratado, pues es muy sabida la práctica de muchos trabajadores independientes que han suscrito diversos contratos con diferentes contratistas y a todos le entregan la misma planilla de seguridad social. Por tanto, mientras no sea el contratante el que directamente haya retenido los aportes y los haya pagado a través de su planilla integrada, según lo haya acordado con el contratista, no es recomendable certificar estos aportes. De igual manera, en estos renglones de aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias y aportes a cuentas FC, son renglones en los cuales se deberá de reportar los respectivos aportes voluntarios que haya hecho el contratista a través de su contratante durante el año gravable 2019. Estos aportes se enmarcan dentro de lo prescrito por el artículo 126-1 en el caso de aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias y el artículo 126-4 en el caso de aportes voluntarios a cuentas AFC. Finalmente, en este renglón encontramos el valor de la retención en la fuente por rentas de trabajo, que en este caso vimos era 892.000 pesos. Si nosotros analizamos el contenido de este certificado de ingresos y retenciones, podemos advertir que es esta misma información la que nos serviría de materia prima para elaborar el formato 2276. De esta manera, en el formato 2276 nos piden el tipo de documento del beneficiario, los datos del beneficiario, datos que encontramos en el encabezado del formulario 220. Posteriormente nos solicita certificar el valor de los pagos por rentas de trabajo. En esta columna de pagos por honorarios vamos a incluir lo certificado en este renglón 38, pagos por honorarios, y al finalizar certificamos los valores de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo 892, que corresponde a este renglón 53.